Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo semestre. La materia de Química 2 es nuestra primera sesión, entonces vamos a plantear por eso el encuadre, es decir, la forma en la que vamos a trabajar para este primer periodo parcial, nada más. Bueno, los procedimientos van a ser los siguientes. Primero que nada, respecto a las clases, la organización que tenemos ahorita es la de impartir una semana por clase. Esto es momentáneo porque todavía no se ha decretado el regreso al 100% presencial, pero pensamos que pues no tardamos. Desde el momento, por nuestra organización, por nuestros horarios, será una clase semanal donde vamos a presentar uno o dos temas de análisis. Para los que están en clases presenciales, esto va a implicar sondeos diagnósticos, interacciones didácticas, presentación de videos sugeridos por la guía. Esto porque son herramientas didácticas que nos ayudan a ver cómo vamos, qué tanto estamos comprendiendo, dónde debemos detenernos y también ver pues si vamos muy lentos. Entonces esto se va a aplicar mayormente en los que están en clases presenciales. Lo que sí vamos a estar simultáneamente aplicando va a ser el recordatorio de actividades a desarrollar, ¿verdad? Porque a ustedes les interesa la evaluación, ¿verdad? Y a nosotros pues nos interesa el aprendizaje, y el aprendizaje, sobre todo para los que están en línea, básicamente es en base al desarrollo de estas tareas. Vamos a estar recordando. En esta ocasión ya vamos a integrar los productos o proyectos porque, como les dije, estamos a espera de instrucciones. Probablemente hay que incrementar el número de clases y en algún momento tenemos que regresar al 100%. Estas actividades van a incluir, independientemente de la manera en que estén tomando las clases, en un reporte de comprensión que va a ser en cada clase que estemos. Respecto a Classroom, tanto Classroom como WhatsApp han sido dos medios de comunicación, dos medios de auxiliares educativos muy importantes, porque podemos ahí compartir las instrucciones para que ustedes realicen su tarea. Ahí podemos calificar, podemos revisar y queda como evidencia. Entonces Classroom no se va, estemos en presencial o estemos en línea, se va a quedar. Nada más que ahora pues básicamente va a ser de momento una tarea por semana, después irá incrementando poco a poco. Respecto a WhatsApp, seguirá disponible en el grupo para poder compartir enlaces, y de manera personal, si alguien tiene alguna cuestión personal o alguna duda acerca de las tareas, pueden hacerlo mediante esta forma, mediante el WhatsApp. Entonces, esa es la manera en la que vamos a proceder. Y respecto a la evaluación, tenemos un cálculo aproximado de que la fecha de corte será el 11 de abril aproximadamente. Puede ser antes, puede ser después, pero es nuestra referencia y estamos planeando en base a esa fecha. En la evaluación se van a considerar 3 criterios para los que están en línea, y para los que están en presencial, pues hay un poquito más por el sistema, vamos, no es por otra cosa, sino que el estar de manera presencial nos permite algún beneficio, ¿verdad? Como la interacción directa, como las participaciones, por ejemplo, pasar al pizarrón, como aportar algo cultural, algo para los compañeros, para la escuela, etcétera. Ese tipo de participaciones, pues lamentablemente para los que están en línea no se va a poder, pero para los que acuden de manera presencial, pues tienen digamos que esa ventaja. Bien, el primer criterio al que le vamos a asignar un 40% es el de reporte de comprensión del tema presentado. Ese reporte puede consistir en un resumen, en un mapa mental, un mapa conceptual, en un cuadro sinóptico para el caso de los que asisten
a clases presenciales, puede tratarse también de apuntes claros, ¿verdad? Apuntes organizados. Simplemente los presentan cada clase y de acuerdo a lo que se indica en la rúbrica, pueden obtener hasta un 40%, ya sumadas todos los reportes, ¿verdad? Respecto a los productos esperados, para el caso de ustedes que va a ser elaboración de nixtamal, que pueden consultar, por cierto, al principio del bloque 1, la elaboración del nixtamal, elaborarlo y hacer un reporte va a tener un valor del 30%. Esto lo pueden hacer, digamos, una semana o dos antes de que concluya el periodo parcial, por eso no se los pongo ahorita. Si es un trabajo continuo como cualquier proyecto, cualquier producto, si es continuo, si no es como una tarea cualquiera que muchos entregan de un día para otro, ¿no? Esto es algo que lleva un poquito más de tiempo, pero lo podemos hacer hasta una o 2 semanas antes de entregar y de hacer el nixtamal, porque hay que investigar algunas cosas. Tendrá un valor del 30%, repito, y la evaluación, que es en este caso, aunque estés en presencial, aunque estés en línea, tienes que realizarla, es decir, si estás en línea, tienes que acudir a la escuela, y seguramente esto ya te lo informaron tus otros maestros, tienes que acudir a la escuela para poder realizar el examen sumario. O sea, en esta ocasión no va a ser simplemente tareas, ¿verdad? Existen las dudas de qué tanto aprendemos en línea. Yo todavía tengo esas dudas. Yo creo que aprendemos un poquito menos, ¿verdad? Entonces no va a ser la misma productividad y pues la verdad se va a ver en el momento en que hagamos el examen, porque eso nos da o nos proporciona datos de qué tanto estamos aprendiendo. Entonces hay que presentarse al examen. Y ya les comentaba hace rato, hay otras actividades que pues nos los permite el hecho de estar en presencial. Ahora bueno, de hecho siempre ha sido así para mí, que la sección esta de desarrolla habilidades y actitudes, que en semestres anteriores la tomé como tarea, eso en realidad es para estar en la clase, interactuando en la clase, porque son preguntas que me permiten a mí detectar, se está comprendiendo o puede pasar al pizarrón, ¿verdad? Aunque luego las apunten ahí en la guía o en la libreta, donde sea. En esta ocasión solamente valdrá para los que están presencial y pues será algo adicional, ¿verdad? Entonces, únicamente no es ningún tipo digamos, de relegación o de discriminación, es únicamente por el hecho de que esto no se puede hacer con los chicos que están en línea. Y en este primer periodo parcial vamos a desarrollar los siguientes temas: masa molar, volumen molar, mol-mol, masa-masa, mol-masa. Eso se refiere a las conversiones que vamos a hacer. Con el desarrollo de las clases vamos a comprenderlo. Vamos a ver cálculo de reactivo limitante, de rendimiento de reacción. Vamos a analizar la existencia de sustancias puras, de mezclas, de sistemas dispersos y vamos a analizar los modos de separación, ¿verdad? Los últimos temas, los dos últimos puntos son un poquito teóricos, ¿verdad? Es de comprensión, de ejemplificar, y donde vamos a batallar un poquito va a ser en el arranque que pues prácticamente es esto, estequiometría. O sea, vamos a hacer cálculo, vamos a determinar cantidades, cantidades acerca de compuestos, acerca de elementos. Vamos a ver esas unidades de medida que se utilizan para calcular las magnitudes de estos compuestos, de estas sustancias, de estos elementos. ¿Ah? Bien, chicos. Entonces, atentos a partir de aquí. Si esta presentación les sirve, la pueden usar para su resumen o para sus mapas o lo que vayan a presentar según
según les convenga. Vamos a iniciar entonces con el concepto de mol. Probablemente ya la escucharon de la secundaria, pero lo recordamos. El mol, pues, es una unidad de medida. Es la forma en la que se miden las sustancias. Se refiere a la cantidad pues, que habría en 0.012 kilogramos de carbono, ¿verdad? La cantidad de átomos, de moléculas, de iones, electrones u otras partículas. Es una cantidad muy grande. Por eso, incluso para presentarla, se muestra en notación científica. Esta que ven aquí es una notación científica, lo cual nos indica que a la derecha del punto tendría que haber 23 dígitos, o sea que a este 0.22 le tendrían que añadir 20 ceros a la derecha. Es una magnitud tremendamente grande, pero sabemos que es microscópica. Realmente, de forma empírica, no podemos determinar estas magnitudes. Solo se hace con cálculo científico, ya comprobado, claro está, ¿verdad? Porque si no, no podría trabajar los químicos, científicos químicos, en crear sustancias o en analizar cantidades en diferentes compuestos. Esto hay que sabérselo de memoria. Le decía yo a los chicos que acudieron a clases presenciales, así como se saben en matemáticas que pi es igual a 3.1416, aquí se aprende infinidad de números a la derecha del punto, ¿verdad? Pero aquí nada más nos vamos a quedar con, bueno, en física está, por ejemplo, que la gravedad es igual a 9.08 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo que hay que grabarse así, como rezo, es que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Ya, ya les corresponde a ustedes memorizarse esta cantidad. Bien, analizamos la relación entre el número de Avogadro, que es el número que acabamos de ver, el mol, el 6.022 por 10 a la 23, es el número de Avogadro. Tiene una relación con la masa molar, con el volumen molar. El volumen molar. La masa puede darse en los sólidos y los líquidos, y el volumen molar se suele dar en los gases, o es lo que utilizamos para medir gases. Lo hacemos en metros cúbicos o en litros a los gases. ¿Ah? Muy bien. Repetimos aquí las operaciones estequiométricas que vamos a realizar detenidamente más adelante, una por una. Vamos a analizar o vamos a ver la conversión de mol a mol, mol a masa, masa a masa. Tener en cuenta que el volumen molar se expresa en litros, aunque claro está, el litro lo podemos convertir a metros, ¿verdad? Sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, esta es la unidad básica para el volumen molar, es el litro por mol, por litro sobre mol. En cuanto al volumen de un mol de cualquier gas a temperatura normal y a presión normal, temperatura, ese TPN significa temperatura y presión normal, esta es igual a 22.4 litros, eso también no los aprendemos, por favor. Y entonces nosotros podemos decir que un mol es igual a 22.4 litros, lo cual es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Ya? No me detengo, debería en clases normales de detenerme para que ustedes piensen en esta cantidad y asimilen la comprensión, ¿verdad? Pero tienen tiempo de hacerlo posteriormente. Y partimos del análisis de las leyes ponderales antes de entrar propiamente a la estequiometría, porque estas leyes ponderales van a hacernos comprender esas mediciones y vamos a ver que cuando nosotros resolvamos esas mediciones, estamos respetando estas leyes ponderales. La primera de ellas es la ley de Lavoisier, que es la ley de la conservación de la masa, y que reza: la materia no se crea ni se destruye, solo
se transforma. Parece cualquier cosa, pero es sumamente importante esta ley de la conservación. Quiere decir que la cantidad de masa, bueno, al menos así se asimila en la ciencia, cualquier cantidad de masa que existe, pues en realidad no se desaparece, se transforma en otra cosa. O sea, nosotros creemos que quemamos la basura y desaparecemos la basura. No, lo que hacemos simplemente es transformarla. Y esa es la característica de nuestra realidad. O sea, todo es transformación. Una persona que está viva y fallece es una persona que es algo que se transformó, ¿verdad? Cambió su sistema biológico, se va a convertir en otro tipo de materia, pero vamos, no desaparece. Real no desaparece, solo se convirtió en otra cosa. Para todo, ¿eh? Para todo lo que voltea a tu alrededor, lo que veas, todo es producto o va hacia una transformación. La siguiente ley es ley de las proporciones definidas, que dice así: los elementos que se combinan para formar un compuesto siempre lo hacen en proporciones de masa definida y en relaciones sencillas. Un ejemplo es el agua. El agua es en su fórmula igual a H2O, ¿de acuerdo? Ahora, desaparecerá o incrementará o variará. Si tengo un litro de agua, variará en su H2O. Así tengo un lago, 1000 litros de agua, o un océano lleno de agua, ¿va a variar en su H2O? Pues no, no importa la cantidad, porque los elementos de ese compuesto llamado agua son estables, ya están definidos. También tenemos la ley de las proporciones múltiples. Dice, si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, mientras la cantidad de uno de ellos permanece constante, la otra variará en un múltiplo. Esto lo podemos ver, también hay otro ejemplo, donde tenemos dióxido de carbono, o sea, dos moléculas de carbono y dos moléculas de oxígeno, y se convierte a monóxido de carbono. Resulta que una de ellas se modificó, ¿verdad? Para el caso es el oxígeno el que se modificó, pero el carbono permaneció en la misma cantidad. O sea, es esa una circunstancia presente en la transformación de la materia. Un elemento de cierto compuesto se modifica y el otro permanece. La ley de las proporciones recíprocas dice que la masa de dos elementos que reaccionan con la misma masa de un tercer elemento también pueden reaccionar entre sí. Si tengo cloruro de sodio y cloruro de potasio, ambos elementos forman una sal. Si el cloruro de sodio y el cloruro de potasio reaccionan, quiere decir que entre el cloruro y el potasio es probable un tipo de reacción. Esas fueron las leyes ponderales y vamos ahora, propiamente, tenganlas muy presentes. Vamos ahora a masa molar. La masa molar, ¿qué es? Bueno, les recomiendo que revisen ahí su tabla periódica, que vean que hay una cantidad donde se indica la cantidad de masa molar o el peso molecular en algunas tablas periódicas, ¿verdad? Nosotros vamos a analizarla y vamos a decir que es la cantidad de sustancias expresadas en gramos que contienen un mol de sustancia y en donde se encuentra 6.022 por 10 a la 23 partículas, ¿verdad? Van a encontrar ustedes que la masa molar la vamos a medir en gramos por mol. Entonces, si nosotros medimos cualquier elemento de la tabla periódica, si van a buscar en su tabla periódica, cualquier elemento, pues hay que dividir ese numerito que está generalmente a la izquierda entre sí mismo y te va a dar a un mol. Y sabes que un mol es aquí, lo que tenemos aquí, que ya habíamos analizado, que es igual a 6.022 por 10 a la 23. Son 6.220 trillonésimos de partículas, una cantidad enorme. Para los compuestos es común referirse a la masa molar como masa molecular, ya lo decía yo,
o peso molecular. Es la suma del peso atómico de cada elemento multiplicado por el número de átomos que se presenta en cada elemento. Eso lo vimos el semestre pasado. Bien, vamos a ir directamente a un ejemplo para mejor comprensión. La pregunta dice, ¿cuántos moles y cuántas moléculas de sal cloruro de sodio hay en 20 gramos de esta sal? ¿Cuántos moles? Bueno, dice, determina la masa molar y el número de moles de un litro de alcohol etílico, que es igual a C2H6O de oxígeno, O1. Bien, vamos a ir al análisis, chicos. Consideren que tenemos aquí cloro, ¿verdad? Vamos a ver cuántos moles, primero, cuántos moles hay aquí en cloro y sodio, cloruro de sodio. Si tenemos 20 gramos de sal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Miren, ustedes deben de consignar primero los datos. Van a poner la cantidad de masa. La masa se refiere nosotros lo conocemos como peso, está mal dicho, porque el peso está más bien relacionado con la ley de la gravedad. Pero bueno, nosotros calculamos en kilos, libras, etcétera. En lenguaje científico, la masa se calcula en gramos. Entonces, cuando ustedes ven en un problema que te dan gramos, ustedes tienen que decir inmediatamente, eso es la masa. Entonces, masa son los 20 gramos. Bien. De ahí van a consignar el peso molecular. El peso molecular de este compuesto que estás calculando, que es el cloruro de sodio. Vas a ir a tu tabla periódica y vas a ver la masa molecular del sodio y del cloro, y te vas a dar cuenta que aproximadamente es esta cantidad, del sodio 23 y del cloro son 35 aproximadamente, porque se acostumbra a redondear, por eso digo aproximadamente, y se va a redondear en el número superior, ¿verdad? Ya lo saben, si el dígito es menor de 5, pues es en el inferior, mayor de 5 en el superior, en este caso en el dígito superior, 35. Y haces la suma, 23 del sodio, 35 del cloro, te va a dar 58 gramos mol, ¿de acuerdo? Y el mol lo vas a obtener de dividir la masa entre el peso molecular. Si tú divides 20 entre 58, debe darte esta cantidad, y esto es igual a la cantidad de moles, que hay. La pregunta te dice, ¿cuántas moléculas de cloruro de sodio, cuántas moléculas habrá en este cloruro de sodio? Si tú analizas, si tiene un número grande por acá arriba, pues no, nada más está el 1, ¿verdad? Que no se anota. Entonces podemos decir que aquí solamente hay una molécula. Una pregunta diferente, les puse por aquí esta cantidad. Una pregunta diferente es, si te preguntaran qué cantidad de átomos hay en esa molécula. Recuerden que los elementos están compuestos de átomos, ¿verdad? A su vez, resulta que los átomos forman a las moléculas, ¿de acuerdo? Los elementos forman a las sustancias y así sucesivamente. Entonces, aquí te está preguntando por moléculas, no por átomos. Pero bueno, si nos preguntara por los átomos, tendrías que multiplicar, ojalá y lo hagas, de veras te lo sugiero mucho que lo hagas. Yo no tengo por aquí las herramientas disponibles porque esto es un video de YouTube, pero tendrías que multiplicar 0.345 por el número de Avogadro que vimos hace rato y que decíamos que teníamos que aprendernos de una, ¿verdad? El número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Si multiplicas esta cantidad, ponlo 6.022 por 10 a la 23, lo multiplicas por 0.345, te debe de dar esta cantidad por 10 a la 23. Si te preguntara por el número de átomos, te está preguntando
ponemos las moléculas, aquí la respuesta sería 1. Y el problema número 2 dice, determina la masa molar y el número de moles de un litro de alcohol etílico. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a investigar la densidad del alcohol para poder obtener la masa. Fue lo que hicimos aquí. Yo sé que la densidad, esto significa densidad, es igual, se pone así como una D volteada porque la otra D sería correspondiente a la distancia, aunque algunos usan R en el caso de movimientos circulares. Para aquí es como una D invertida. Densidad es igual a masa sobre volumen, y hago un despeje. Se me pasaba a decirles eso. Para esta parte del curso es indispensable que tengan la habilidad de despejar incógnitas, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Despejamos esta M que está acá, saltando unos pasos. Sabemos que si esta B está aquí dividiendo, tiene que pasar acá multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, se multiplica con densidad con el volumen, me va a dar la masa. Entonces, yo veo que tengo aquí la densidad, la voy a multiplicar por el volumen para el caso es que 1, porque es 1 litro. Y recuerde que aquí la unidad de medida del volumen es litro sobre mol. Lamentablemente no puedo ver ni sus caras ni nada si están viendo esto, si se entendió o no, ¿verdad? Pero es así. El volumen se mide en el volumen molar en litros mol, y aquí nos dice que es 1 litro. Entonces esta densidad va a ser igual a 0.789 por 1, ¿verdad? Por 1. Y aquí sabemos que es en gramos. Hicimos esta conversión porque aquí está en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿verdad? Y nosotros convertimos estos centímetros cúbicos a litros. Entonces, convirtiendo esto, nos da a 789 gramos la masa. Ahora sí, ya tenemos los datos que necesitamos. Para el peso molecular, voy a ir a la tabla periódica y voy a sumar el número ese pequeñito que me refería hace rato, la masa molar. Voy a multiplicarlo por 2, por 6, ¿verdad? Y el oxígeno, que recuerdo que son 16 ya redondeado. Entonces, al hacer la suma me va a dar el peso molecular, y ese peso molecular va a ser el divisor de 789. Y de esa manera voy a determinar el número de moles. Y la masa molar, pues ya la determiné aquí. Al sumar la masa molar que viene en la tabla periódica, es un dato ya dado. Eso no es de cálculo, es ya dado. Y nada más lo voy a multiplicar por estos números que están subindicados en cada uno de los elementos. Ya, lo sumo, me dio. Bueno, lo del volumen molar, esta es continuación o más bien, esto será propio de la siguiente clase. Quédese con esto, que hay que calcular el peso molecular. La tarea ya está compartida en Classroom, y espero sus llamadas, sus mensajes para que si tienen dudas podamos resolverla, ¿verdad? Acerca de cómo se resuelve y cómo se va a calificar, ¿verdad? Entonces, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Y pues, qué bueno que se siguen cuidando. Nos vemos.